Buenos días a todos, soy Alfonso Robles, educador del Museo de la Ciencia del Agua, docente de la Facultad de Educación, área didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Murcia. Os presento la ponencia titulada Antropoceno, una nueva era geológica introducida en el currículum escolar. Bueno, como introducción comentar que el Antropoceno, para los que no conozcan en profundidad esta temática, pues es una propuesta de nueva era geológica realizada por Crutzen, recientemente fallecido, Premio Nobel de Química sobre el año 2000, donde plantea que la huella humana a nivel planetario, a nivel global, pues es patente. Y la manera, digamos que estaríamos ya en otra era geológica, que no sería el Holoceno, sino el Antropoceno. Ese concepto, en mi opinión, ayuda un poco a entender otros fenómenos que siempre tienen en común pues, la mano del hombre, el factor humano que estamos sufriendo, pues calentamiento global, cambio climático, pérdida de biodiversidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas problemáticas se aunan, digamos, el concepto que puede cubrirlo, aunar todos esos y hacerlo quizás más comprensible, en mi opinión, sería plantear esa nueva era de antropoceno que probablemente en pocos años haya un cambio de paradigma y esté reconocida por la comunidad científica. En la actualidad es un término informal que se utiliza en los medios de comunicación, en cultura, en educación y demás, también, no solo en ámbitos científicos. De hecho, ya hay algunos intentos de introducirlo en contenidos curriculares, sobre todo en el Anthropocene Project, con una página web que comentamos en la ponencia, en la publicación, y que es una red colaborativa que se inició en 2013, donde pues, se aportan investigaciones, talleres y demás que sobrepasan el ámbito, ya os digo, científico, van más allá y tienen una función educadora. En el currículum español no existe ninguna referencia a antropoceno, lógicamente, porque sigue siendo un término informal, y precisamente preguntamos a los alumnos de magisterio sobre esa temática, si es o no necesario que exista ese concepto, se trabaje ese concepto en las aulas de educación primaria. Este concepto tiene que ver bastante con los contenidos de educación para el desarrollo sostenible, lógicamente. Como sabéis, es un desarrollo, es un paso más allá de la educación ambiental, donde se tienen también la economía y la sociedad, pues tienen un peso también importante junto con los valores medioambientales. Otra temática que toca de lleno también a los paisajes. A la derecha tenéis paisajes de una exposición que vamos a comentar de Eduardo Cortés, que hemos tenido en el Museo de la Ciencia, y los paisajes culturales, cómo se están transformando. Hay una protección de los mismos y hay una rama, digamos, de la didáctica de las ciencias sociales, que es la didáctica del paisaje, que precisamente interpreta esos factores naturales, bióticos y sociales e históricos de esos paisajes que estamos transformando y degradando a pasos agigantados. La metodología utilizada, bueno, os he comentado, es una serie, lo que queremos es saber la opinión de esos estudiantes, futuros docentes de magisterio de segundo curso, de la asignatura Espacio y Tiempo, donde esos contenidos se trabajan en temas de medio ambiente, se trabajan y educación para el desarrollo sostenible, ya se habían trabajado y quería saber hasta qué punto conocían esos conceptos de antropoceno.
Para ello, bueno, trabajamos con 66 alumnos, 23 hombres y 43 mujeres. Y el planteamiento, lógicamente muchos de ellos desconocían esta temática, pues fue en primer lugar una lectura, plantearles una lectura en prácticas de un artículo de Ana María Alonso Zarza en el diario, donde plantea básicamente las bases de esta era geológica. Luego se trabajaron nuevas tecnologías, sería equivalente a una salida escolar, una extraescolar en este caso. Sería una visita a una exposición virtual que tenemos en el Museo de las Ciencias y el Agua, a una exposición de fotografías de Eduardo Cortils, que trabaja precisamente esta temática. De esta forma, digamos, se puede trabajar la naturaleza, paisajes, etcétera, etcétera, y digamos que será el grueso de la actividad. Y en tercer orden sería un debate, una reflexión crítica y rellenar un cuestionario sobre esta temática, ya teniendo nociones sobre la problemática del antropoceno, y un cuestionario para conocer sus opiniones. Y una de las preguntas básicas o de lo más significativo de los alumnos era conocer qué hito marcaría el inicio de esa nueva era del antropoceno. Se planteaban 4 posibilidades: revolución agrícola al neolítico, descubrimiento de América, que supone un cambio de mentalidad y la Tierra ya es global en el sentido político, sociopolítico. La revolución industrial, con el inicio del uso de petróleo, de grandes, la aceleración, digamos, las fábricas y demás, la aceleración de la economía, y luego las pruebas nucleares recientes realizadas que han dejado isótopos radiactivos a nivel planetario. Bueno, pues la contestación ahí las tenéis. El 65% de la mayoría pues cree que el hito del antropoceno debería iniciarse, debería estar en la revolución industrial. Y solo el 30% opina que sean las pruebas nucleares, que es realmente la comunidad geológica, es el planteamiento que realiza, ¿no? Porque solo los isótopos que aparecen en las capas de la Tierra a nivel global, planetario, marcaría ese hito. Sin embargo, la opción de la revolución industrial quizá es más sencilla de visualizar, de entender, de interiorizar por parte de los alumnos, como forman parte también de una sociedad, y es más sencillo pues conocer que la contaminación atmosférica del medio ambiente, transformaciones brutales, digamos el inicio de una actividad capitalista y insostenible, como se está pues dejando ver, pues es más fácil visualizar ese inicio pues con la revolución industrial que acontece pues eso, a finales del siglo XVIII. Las otras dos menciones pues son simplemente, los otros dos hitos son casi testimoniales. Bueno, en el primer apartado del cuestionario se consta de 2 preguntas, una cerrada y otra abierta. La pregunta fue la siguiente: ¿crees que ha llegado la hora de dar por determinada la época actual, conocida como Holoceno, y comenzar a llamarla al periodo en el que vivimos como Antropoceno? De los 66 alumnos y alumnas encuestados, la respuesta afirmativa ha sido mayoritaria, pues solo se registraron 2 respuestas negativas. No es que esas 2 respuestas no vayan a ser negacionistas del cambio climático y de las problemáticas, pero sí hay cierto optimismo que no está precisamente generalizado en la sociedad. En el segundo apartado se plantea una pregunta cerrada que ya hemos comentado sobre los 4 hitos, y bueno, ahí se comentan un poco. Muchas gracias por vuestra atención y espero vuestras preguntas en el foro del Congreso.